Dámoslo ahí para que quede de una vez consignado. Entonces, lo que estamos señalando eh, es que hay que tener mucho cuidado, hay que tener digamos, un gran dominio de sí mismo y de los entornos donde uno está cuando se mueve en la estructura jurídica. Porque desde hace 2000 años la estructuración jurídica parece estar altamente vinculada con las estructuras económicas. Esto significa que hay una relación muy fuerte entre la articulación jurídica, no digamos la justicia, pero sí la articulación jurídica con estructuras de poder. Sobre todo, digamos, en la modernidad, en el sitio donde estamos a partir de 1600, porque la modernidad se va a caracterizar esencialmente por una búsqueda de riqueza, por un incremento de la productividad, diría el señor Carlos Marx, que tiene en la base precisamente el hecho de la riqueza. En términos un poco más abstractos, esta riqueza hay que asumirla con el tema del capital. Y claro, eso son netamente creaciones nuestras que generan, digamos, fuertes distancias con el entramado mismo de la vida. ¿En qué sentido? En que el capital es una estructura muy rara, digámoslo, muy abstracta, que gira sobre creaciones que hacemos, que son, digamos, por ejemplo, las empresas, que son, por ejemplo, toda la cuestión del salario, todas las cuestiones de los contratos, que qué es lo que buscan. Estas empresas, estos salarios, estos contratos, lo que hacen es transformar eso tan abstracto que es el capital en la leche, en huevos, en carne. Eh, Eso no acontece con los demás seres vivientes. Los demás seres vivientes van a conseguir sus alimentos directamente en la naturaleza, no a través de esta estructura tan abstracta que hace parte del entramado económico. Entonces, hay que tenerlo presente, porque en la República de Platón se va a tensar este problema muy propio de la modernidad, ya presente en el mundo griego, frente a una postura, que es la postura de Platón, esencialmente la postura de Platón en la República, que asume la justicia como un rasgo sin el cual no se puede dar lo humano. Lo humano requiere la justicia. Y además de eso, es extremadamente importante eh, porque digamos, el, lo que se está persiguiendo, además de lo humano, en el caso de Platón, es mostrar que quien es justo logra un buen vivir. En la interlocución que se da con estas personas netamente económicas, se va a generar una tensión. La primera tensión es que estos interlocutores, desde Céfalo, o sea, ellos están ahí, Céfaro, Polemarco, Terasímaco, Glaucón, Adimanto, ellos van a estar defendiendo abiertamente o no abiertamente la idea de que el buen vivir esencialmente es posesión de bienes. Se está metiendo entonces en esos dominios, pues, cuando uno habla de posesión de bienes significa que queda claro la noción de dominio y autoridad. No puede existir posesión de bienes sin que una sociedad eh, haga defender, establezca la noción de dominio y de autoridad. Por fuera del articulado jurídico, cuando uno puede pensar, por ejemplo, en las estructuras delincuenciales como las BACRIM, estructuras como las disidencias de las FARC, los helenos, ellos no alcanzan a tener una estructura jurídica. Eso tiene un problema grave en la existencia misma, porque cuando no se tiene una estructura jurídica, el dominio y la autoridad siempre está moviéndose al vaivén de la aparición del más fuerte. Y entre nosotros, entre la especie que se llama humana, por fuera del entramado jurídico, no se puede decir que alguien sea el más fuerte.
porque por débil que exista una persona, esta puede encontrar la ocasión de cobrarle al que en principio tiene mayores guardaespaldas, al que en principio tiene una mayor corpulencia. Entonces, lo que hace la articulación jurídica es precisamente estabilizar la propiedad, y se estabiliza a través de esos dos primeros criterios, autoridad y dominio. Toda la parte de normas, todas las normas en la primera generación de derechos, tiene como objetivo de simplemente poder especificar en una sociedad qué es lo que se va a entender como autoridad y cuál va a ser el dominio que va a tener cada uno de las personas, ¿sí? ¿Por qué esto se forma en una sociedad? Porque es la sociedad misma que lo estabiliza a través de una estructuración de un poder muy fuerte, que va a ser la fuerza del Estado. Pero la fuerza del Estado depende esencialmente no de una división frente a la sociedad, es decir, no está dependiendo de que tenga muchos policías o mucho ejército, sino que esencialmente depende del compromiso que tiene una sociedad para acatar y querer su estructuración jurídica. Si una sociedad no empieza a quererlo, por más fuerzas militares que existan, el entramado jurídico no funciona. ¿Cuál es la razón básica? La razón básica es que el policía es policía no por tener una pistola, es policía porque tiene una sociedad que lo está apoyando. Si se pierde eso, la pistola no puede hacer mucho. O sea, queda simplemente, se fractura de inmediato la sociedad. Y las normas quedan vistas simplemente como un soporte, algo que es soportado a través del andamiaje del revólver, del andamiaje de la fuerza. Lo primero que iremos a ver cuando estemos tocando a Hobbes es que yo logro transferir una propiedad. Hay una transferencia de una propiedad, que es una de las primeras formas del contrato. Cuando yo, o sea, en este caso el señor Camilo Insuasti, entonces se lo transfiero a Aldemar, le transfiero mi república. ¿Qué significa que yo le transfiera este libro a Aldemar? Que yo renuncio a, a todo tipo de defensa frente a él. Yo renuncio. Pero hacemos además parte de una sociedad jurídica en la medida en que yo y todos vamos a defender esta transferencia al demar cuando otra persona se lo va a quitar. Tiene que tener esos dos mecanismos. Por eso es extremadamente importante el vínculo de la sociedad con el entramado jurídico. No puede quedar simplemente por fuera. La mera estructura de poder no hace que funcione el entramado jurídico, queda muy al vaivén. Pero bueno, entonces la primera cuestión es mucho cuidado ustedes. Siempre aquí, ya desde hace 2300 años, están viendo ustedes que el andamiaje normativo por el cual se va a establecer la justicia está altamente ligado a una estructura de poder económico. Hay que concretarlo muy bien. Lo que se va a mover es una búsqueda de poder económico. ¿Qué es lo que se busca con el poder económico? Entonces, esencialmente lo que vamos a tener en la modernidad, que ya va a ser muy preciso a partir de, digamos, de la lectura marxista. El mundo moderno es un mundo de productividad. ¿Qué es la productividad? Riqueza. ¿Qué se entiende como riqueza? Pues las riquezas son esencialmente bienes y cosas preciosas. No se está diciendo bienes y cosas bellas, hermosas, fantásticas, grandiosas, como sería la República. Nos están diciendo preciosas. Lo precioso implica que algo toma valor en la medida que unos lo pueden tener y otros no lo pueden tener. En estos momentos está empezando a tomar mucho valor el tema del aire y el tema del agua. Hace algunos, incluso unas décadas, no. Era muy valioso el oro, era muy valioso el silicio, todos estos componentes que permiten las computadoras. Pero en la medida
en que va desgastándose el planeta, empiezan a tomar valor. Ese valor es porque se va a generar, pues obviamente, una guerra, tal como existe por el petróleo, de quién tiene eso. Eh, y eso lo va a hacer precioso en la medida en que algunos pueden tener agua y otros no. Mm, y sin meterle, por supuesto, el tema de que además de ser preciosos es vital, pero el elemento más fuerte que va a estar incluso por lo vital es lo precioso. ¿Qué le va a dar la capacidad de su valor? Pues es obviamente que si no se tiene, se muere, que no acontece directamente con el oro y bueno, digamos que con ciertos problemas, porque ya lo mostramos, ¿no? Nuestra vida en este planeta no es como la vida de los animales, que como decía Jesucristo, no te preocupes que si Dios le da a las aves, pues mucho más a uno que es su gran criatura. Uno, y a mí como católico me toca decirle, estás equivocado porque nosotros no comemos del mundo. Eh, y eso lo tenía muy claro también Marx. Nosotros no estamos comiendo de lo que nos da el mundo, nosotros comemos desde la productividad. Y el objetivo de Marx, por ejemplo, era tener una superproductividad para liberar a todos de la necesidad, que existiera tanta leche, tanta papa en los almacenes que usted podía ir allá. Eso se queda patinando. Se queda patinando. Es una propuesta que tiene mucho de hacer agua en muchos sentidos, porque entre otras cosas desconoce que la papa y la yuca que nosotros comemos es una papa de yuca que es una transformación no de la naturaleza, sino del capital. La papa y la yuca que está en los almacenes es esencialmente transformaciones de la productividad. Y esto, pues obviamente por más superproductividad que se tenga, no va a liberar, como de hecho no lo está haciendo, liberando a la sociedad de la necesidad del hambre, ¿sí? Ok, entonces, esa primera noción allí. Trasímaco. Entonces, ¿qué tenemos que tener en relación a la parte de Glauconia y Manto? Digamos que la postura de Trasímaco es, la parte valiosa de Trasímaco es primero señalar el universo de, de la parte jurídica de la noción de justicia, un universo que no le gusta a Platón, que es el entramado normativo. Entonces, a partir de Trasímaco habría que decir que la justicia solamente existe entre aquellos seres capaces de crear normas, lo primero. Eso va a estar también muy vinculado a la teoría contractual de la justicia. Entonces, quien no puede pactar una norma queda por fuera. En lo que llevamos de Platón, hay personas que quedan por fuera de la justicia. Si seguimos la línea argumentativa, es los que no tienen riqueza, un mínimo de riqueza, que se quedaron por fuera. Pero cuando se plantea incluso el tema de la justicia como algo que hace parte del entramado normativo, se van a quedar por fuera los que no son capaces de entrar en ese entramado normativo, de pactar, de ser racionales. Puntualmente, ¿quiénes? Las personas desquiciadas, los enfermos, en muchos casos, pues los niños, de hecho, los no nacidos quedan por fuera, porque ellos no hacen parte no tienen esa capacidad para gestar las normas, solamente van a ser algunos. Eh, y eso entonces genera la idea que la justicia efectivamente no es para todos. Sí, desde una primera instancia, por ejemplo, con estos pensadores, el entramado jurídico no es para todos. El entramado jurídico es para algunos que saben la importancia de la justicia y son capaces de asumir el valor normativo. Entonces, ¿qué nos entrega además Trasímaco? Lo que nos va a entregar Trasímaco es lo que muchos de ustedes estuvieron presentando en nuestra primera reunión. El entramado normativo es de una parte de la sociedad
que se la impone a los otros, o no necesariamente se las impone, porque si hay un ejercicio de fuerza, es claro que va, por más ingenuo que sea uno siente la fuerza y eso va a generar un rechazo. Uno puede imponer un sistema normativo por la fuerza, sí, pero sería una muy mala estrategia, porque es evidente que otros van a sentir la opresión a través de la estructura normativa. Por eso es que Trasímaco modula rápidamente y lo que va a tratar de señalar es cómo un grupo poderoso captura una sociedad y la captura en muchos aspectos y la captura también a través del entramado normativo. Entonces, el entramado normativo es una forma de someter a una sociedad sin que ella se percate. ¿Con qué idea? Pues la idea sigue siendo, digamos, la rectora de por qué uno acata el sistema normativo. Entonces uno acata el sistema normativo porque considera que al interior de ella le va mucho mejor, ¿sí? Por fuera de ella no. Lo que sucede con Trasímaco, según su postura, es que la gran parte de la sociedad no se está dando cuenta que se están aprovechando. Pero, ¿por qué la sociedad sí lo acata? La sociedad no lo está acatando porque de inmediato exista una gran garra, un gran poder que le dice, aquí estamos y ustedes tienen que hacer esto. Trasímaco se dio cuenta con las primeras intervenciones de Sócrates que eso no funcionaba. Entonces que hay que hacer que las personas de la sociedad crean que se están beneficiando, cuando realmente a través de la acatación normativa se está beneficiando es precisamente a ese gran grupo oscuro que se mueve en bambalinas por allá dominando a la sociedad. Digamos que eso puede ser un poco lo que en la actualidad se llama la teoría de la conspiración, que hay siempre un grupito selecto moviéndose. ¿Qué podemos dejar, pienso yo, de la parte de Trasímaco? La necesidad de una norma. La necesidad de una norma de las personas que son sometidas. ¿Por qué ellas acatan la norma? ¿Qué es lo que va a mantenerse en eso? ¿Qué les sucedería a esas personas por fuera del sistema normativo? Lo que se pueda. Y que se va a responder es en el segundo libro, con la aparición de Glaucón y Adimanto, ¿sí? O sea, es por qué las personas, independientemente de si existe la conspiración o un grupo tan sagaz que es capaz de dominar a través de las normas, porque en todo caso ellas sienten que la vida en sociedad requiere a través de una estipulación de las normas. ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que pierden? Sería como esa pregunta. Y esa pregunta me parece que se responde con claridad es en el libro segundo, en esa primera parte que tenemos que leer de Glaucón y Adimanto. ¿Qué se va colando de Sócrates en las intervenciones? Entonces, primero, como Platón, Sócrates están buscando una justicia ya no vinculada con la sociedad, no vinculada directamente con la sociedad, sino que la justicia, si bien es algo muy importante para la sociedad, es fundamental para el individuo. Yo no puedo asumir a alguien que es humano sin justicia, es lo primero. Y lo segundo es que yo no puedo creer, va a defender a rajatabla Platón a través de Sócrates, yo no puedo creer que se puede vivir bien materialmente, practicando la injusticia, ¿sí? ¿Qué le daría posibilidad o qué le daría credibilidad a esa intuición de Platón? Yo creo que él hubiera quedado maravillado ante la cultura de la cultura del narcotráfico. El narcotráfico le hubiera validado a Platón y a Sócrates que efectivamente las personas que no asumen esa justicia desde la interioridad, no como un simple respeto a normas externas, no pueden tener una buena vida, terminan mal. Y terminan mal acá, no es que terminen mal
en el infierno, porque si bien el mundo griego es un mundo que asume límites, es decir, uno podría decir, es un mundo de muchos dioses, es un mundo, si se quiere, ahora con nuestra nueva discusión en política, ateo, a pesar de su gran cantidad de dioses, pero es un pueblo maravilloso, porque aunque es ateo en el sentido de tener una tabla de verdades claras y universales para todo, ellos asumen la noción de límite. Hay un límite al proceder. Cuando uno considera que existe un límite al proceder, tiene creo que lo fundamental de toda articulación religiosa monoteísta, de toda articulación religiosa monoteísta sobre una sociedad. Más allá de de las verdades que vayan a defender, las religiones monoteístas lo que nos dicen es hay un punto sagrado. Lo sagrado significa a partir de acá usted no puede pasar. Eso es intocable. Ese es el límite. Eso lo tenían los griegos, sin ser monoteístas. Tenían claramente un límite. El mundo económico, y sobre todo el mundo económico de la productividad, de la modernidad, destroza el límite. No solamente en el entramado mismo económico, sino que es característica misma de la ciencia y la tecnología, que va a estar altamente vinculadas con el desarrollo del capital, sí, sin duda, pero la ciencia y la tecnología de la modernidad, que hay que tomarlas como una sola, eh, tienen la idea de que todo está hecho para que nosotros lo hagamos. La función nuestra no es conocer la naturaleza, es dominarla, repite constantemente Bacon. Eh, Nosotros no tenemos verdades, nosotros vamos creando cosas y vamos creando cosas que valida la utilidad y nos movemos sin que nada nos detenga. Esa es la pérdida de lo sagrado, la pérdida del límite. Y allí, por ejemplo, cuando un límite absoluto empieza a resquebrajar, eh, ¿qué empieza a resquebrajar, pienso yo, en relación a a la idea de la justicia? Resquebraja la idea esa esencial de Platón, que la justicia es un valor cardinal humano y un valor que permite un buen vivir. ¿Por qué se resquebraja? Porque cuando no hay un límite, entonces la justicia empieza a quedar altamente vinculada al entramado económico, que es precisamente un crecimiento en función de los intereses de cada quien. Y las normas entonces se van haciendo es para regular todos esos intereses. ¿Sí? Ok, entonces, eh, ¿cuál es el problema entonces que se intenta plantear a partir de Glaucón y Adimanto? ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿La justicia es valor para el buen vivir humano o no? Y eso pues surge de inmediato en los primeros párrafos con los cuales aparece el libro de la República, que es una reflexión sobre el arete. Ahí entonces el arete es el nombre griego, es la virtud del bien. Entonces, ¿tú qué entiendes como bien? ¿Qué es, cuando te hablan de la buena vida, tú cómo lo estás entendiendo? Eh, para ti, ¿qué es un bien? Entonces vienen las cuestiones que es aquello que me genera placer. Eh, Aquello con lo cual se logran cosas. ¿Y cuál es el supremo de los bienes? Entonces, aquellos donde yo quiero las cosas que deseo y el camino para lograrlo es extremadamente placentero. Entonces, cuando se tiene eso, ese ideal, quedan dos opciones por ahí jugando. Que tú puedas tener un bien, pero el camino no sea como el más placentero de ellos. Que es, por ejemplo, todo el tema de la salud. Y el otro es que el camino no sea placentero y lo que se logra pues no es claramente si eso sea un bien. Pero al final todo termina como fatigoso, que todo es como doloroso. La pregunta que le hacen es a Sócrates, ¿y usted en dónde considera que está la justicia? Y él le dice, no, pues la justicia tiene que ser
tiene que asumirse como el mayor de todos los bienes, aquello que uno valora por sí mismo y por sus resultados. Y todos se ríen de Sócrates, le dicen, ustedes son brutos. La justicia, nadie quiere practicar la justicia, vuelve a meterse nuevamente con los ya pensamientos de Trasímaco. Pensamiento de Trasímaco es, la justicia no genera ningún beneficio, no generaba ningún beneficio, es el camino más difícil para conseguir algo y se hace completamente a desgano. La justicia solamente funciona porque existe vigilancia y opresión, una capacidad de castigo, porque existe miedo. Entonces la idea esencial es, yo no soy injusto, no porque no quiera cometer injusticia, yo soy injusto porque no deseo padecer la injusticia. Es lo que se tiene. Si se llega a validar esa postura, y de hecho en la vida común y corriente se valida, pues obviamente la justicia normativa solamente puede funcionar en la medida en que existe un gran estado policíaco. De resto no. De resto se queda por fuera la idea de Antanas Mocus de que uno tenía que andar con su constitución y quererla. Todos ellos le van a decir a Antanas, hombre, pero ¿usted va a querer una constitución que ha hecho la aristocracia para ellos mismos? Eso no tiene. Y entonces uno podía concebir la idea, bueno, si no la hace la aristocracia, que la hagamos nosotros. Entonces, si la hacemos todos nosotros, que sería la postura de la democracia. La democracia, pues una de las formas es que nosotros de alguna manera somos los creadores de las normas, ya sea por nuestros representantes cuando es una democracia representativa o directa, que pues es un desastre cuando no hay formación, a punta de plebiscitos y demás. Nosotros armamos las normas. Entonces, si nosotros armamos las normas, si somos racionales, ahí sí las queremos. Entonces la intervención de Glaucón y Aimanto es fantástica y dicen, no, ahí tampoco. Y es donde vuelve a plantearse la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Glaucón y Aimanto? ¿Por qué es necesario que una sociedad tenga una estructura normativa a partir de la cual se pueda hablar de justicia? ¿Y por qué esas personas, aunque ellos voluntariamente todos la han creado, ninguno de ellos está dispuesto a seguirla? Es decir, que cada vez que se apague la luz, van a hacer cualquier cosa para su provecho. ¿Por qué se da esa cuestión? Es que no somos racionales, somos incapaces de respetar la palabra. Lo otro diría, ¿y acaso es que esto es una cuestión de caballeros? Se me puso rápidamente una imagen que vi ayer en un programa que antes me gustaba, anoche me senté un ratico, creo que ayer era domingo, sí, que era MasterChef Celebrity. Y una de las muchachas que está en uno de los equipos los hizo perder, como que no hizo nada ella era como que la capitana y apagaba el fuego, hizo quemar cebollas y demás, mejor dicho, era un infiltrado allí. Y, ay, tan lindo salía. Y los que perdían. En la mano y comió Tusca. Pajarito, Tosca. Gracias, Gorito. Entonces, los del equipo de Master Celebrity, pues son celebridades, decían, no, pues ya lo llevaron incluso a Colombia. Es que si nosotros somos los representantes de Colombia, con razón estamos tan mal, porque era simplemente un juego de intereses, ¿sí? Y ahí queda planteado, o sea, está planteado en términos teóricos. Hay una opción, la primera, es claro que ¿por qué no respetamos las normas? Si es un grupo de la aristocracia, que sería el planteamiento de Trasímaco, entonces no vamos a acatar las normas porque es un grupo de poder tratando de utilizar un andamiaje que se llama justicia para su beneficio.
Entonces, ahí es muy claro que, que uno no está dispuesto, si se da cuenta de que lo están usando, ¿sí? Otra cosa es que se haya maquillado todo y uno no se dé cuenta. Ok, pero en ese otro caso, que uno no se dé cuenta, ya voy María Fernanda, en ese último caso que uno no se dé cuenta, es decir, que uno considere que el entramado jurídico sí es algo beneficioso, allí estaría uno dispuesto a acatar las normas. Entonces, el otro paso que va con glauconía de imanto es, incluso allí tampoco, ¿sí? Tampoco allí se va a acatar la norma. María Fernanda. Profe, pero yo noto que, por ejemplo, Trasímeco está con glaucón, pero Adimanto ya, aparte, anexa como ya, como le mete algo como de religión ya, como de esas normas divinas, como pues eso fue lo que yo noté, él ya empieza como a manipular con eso, con la religión, como usted dice, ellos no son monoteístas, pero igual Adimanto empieza a meterle como esa norma religiosa, como ese, ¿cómo se llama? Como el derecho natural. Ok, sí, Pues eso fue lo que yo... no, sí, está bien, María Fernanda. Son, a ver, en las cuestiones de las lecturas, en las formaciones, a veces uno le da más peso a ciertas cosas que a otros. Eh, sí, ahí aparecen muchas veces, por ejemplo, con Céfalo, también el tema del Hades. Eh, pero mi impresión siempre que he leído a los griegos es que son como formas de argumentos, no el argumento principal que se está utilizando, sino como una forma más como para darle, decirle, mire, usted también está quedando aquí por fuera. Yo no veo tan comprometidos a estos interlocutores con esos valores, digamos, trascendentes, si se lo quieren tomar de esa manera. Pero allí está, sí, yo no te lo puedo negar. No, profe, es que yo no, o sea, lo que yo me refiero es que pues desde esos tiempos Sí, se manipula con esa cuestión, con la religión, con el Dios, con el Ares, con el submundo, porque eso fue lo que yo alcancé a leer. Entonces, o sea, yo digo, pues me parece ok, una manipulación, listo. porque sí, o sea, no es que yo diga, no, es que la religión no, para nada, o sea, Sí. sino que veo que Digamos, de todas sí, maneras aplican eso, como esa manipulación, como esa pequeño por ahí, o sea, por debajo, sí, o estas sea, cosas. es un elemento más en la línea que están defendiendo a todos los interlocutores de Sócrates. Es decir, ahí estamos todos contra Sócrates. Platón ha armado un libro, La República, donde él pone una cantidad de peros a sus posturas. Vienen de todos lados, le están dando por todo lado. Para defender a algo extremadamente complicado. ¿Qué es lo que él tiene que defender? Eh, ¿qué es lo que él tiene que defender? Lo que él tiene que defender es una situación a mí me parece muy difícil, y es que la justicia es un valor individual, que fue uno de los primeros temas que tuvimos aquí con todos, con Aldemar, con Luis, donde se formaron distintas posturas. Es un valor netamente individual, fundamental para que se pueda dar lo humano y para que se pueda dar un buen vivir. Y además, y eso ya pues sería creo que un punto que recibirá muy bien Aldemar, porque era, si no me estoy recordando mal, quien se movía mucho en esta línea, que cuando la sumatoria de las unidades de los individuos tenía que reflejar un buen desempeño de la sociedad. Entonces, para Sócrates, para Platón, en este libro es claro que la salud de la sociedad está dependiendo de la salud de los individuos y a la inversa. Hay, hay una relación muy fuerte allí, ¿sí? Entonces, él tiene que defender esa postura y se le va, y el mismo Platón la está llenando de muchísimos problemas. El primer problema, digamos, para que quede claro, es
Está bien, la estructura normativa no se la va a acatar cuando uno sabe que es la creación de un grupo poderoso. Cuando uno lo sabe claramente, no se lo acata. Cuando está camuflado y en ese proceso de camuflar, entonces, pensando un poco, se utiliza también la religión. Esas personas que están allí, ¿la van a acatar o no la van a acatar? La norma. Entonces, si uno pasa y lo liga con Glaucón y Manto, va a decir no, a pesar de eso tampoco. Es decir, ya se me volvió muletilla ahora. Eh, si nosotros creamos un sistema normativo para poder vivir en sociedad, lo pactamos todos nosotros, incluso en esa situación que creo que sería la ideal, nadie individualmente la cumpliría por sí mismo. Tanto cuando hay una parte de la sociedad imponiendo unas normas frente a la sociedad, va a requerir un Estado policíaco como la sociedad democrática, es lo que se estaría señalando. Tanto la sociedad democrática también lo quiere, necesita un Estado policíaco. Nadie va a llevar la constitución de ninguna sociedad, estarían diciendo los interlocutores, así como lo planteaba Antanas Mockus, fiel a la sociedad. No, van a tenerla ahí para poderla transgredir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? Entonces, la respuesta que ellos dan, la autonomía de Manto, es por la necesidad que existe de la justicia. Entonces, ¿por qué es necesaria la justicia? Que vuelve a uno de los problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué es necesaria la justicia normativa? ¿Sí? Porque Sócrates y Platón están en otra línea que no es meramente justicia normativa. La justicia normativa tiene, en Platón, en Aristóteles, tiene que estar vinculado con unos valores, si se quiere, trascendentes humanos. Esa idea un poco religiosa en sentido monoteísta es la que se vuelve a tomar, creo, me parece, estoy dispuesto a dar la pelea contra ustedes y contra todos cuando aparece la idea de los delitos de lesa humanidad. La noción de delito de lesa humanidad, el sentimiento es que hay algo que es muy propio de nosotros, que hasta allí uno acepta. Al traspasarse de eso, se está vulnerando la dignidad de la humanidad, que es lo que están sintiendo Sócrates y Platón, ¿sí? Entonces, ¿por qué en una sociedad democrática, si no hubiera corrupción, si no hubiera nada, si todos hubiéramos creado las normas, por qué estarían dispuestos a transgredirla? Entonces, es por el origen, dicen ellos, por la manera por la cual se requirió a la justicia normativa. Entonces, eh, ¿quién la requirió? Es que espera un momentico, va a entrar a mi perro, que mi mamá está ahí medio llorando, que está en pelea con mi papá por el perro enfermo. Venga, pues. Listo. Sí. Bueno, ustedes sabrán, eso va. Hay muchas más tensiones y además esas se cargan. Y eso es una crisis. Yo por fortuna los tengo a ustedes. yo acá no es que deje esos problemas aparte, sino que yo aquí empiezo a ser humano en el sentido clásico del mundo griego. Y eso que vengo aquí con yo ya se los confesé, la semana pasada ni esta he tenido ningún vínculo intelectual, todo ha sido enfrentar el mundo cotidiano. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? El origen de la justicia. ¿Por qué es necesario la justicia normativa? Entonces, van a decir, la justicia normativa se pacta, es fruto de experiencia, no es una creación teórica.
hay que vivir. Si no se vive, no se va a sentir la necesidad de la justicia. Es lo primero. Entonces, ¿cómo así? Sí. El ejemplo de Glaucón y Adimanto es claramente la negociación y el pacto con las FARC. ¿Por qué las FARC entran a pactar? Entonces, desde Glaucón y Adimanto es, pues señores, ¿por qué entran a pactar las FARC? Las FARC no entran a pactar por ser buenas personas. Las FARC no entran para ganar el premio Nobel ni para mostrar su humanidad. No, eso no es nada cierto. Las FARC entraron a pactar porque en la confrontación armada empezó un momento donde no solamente estaban cayendo la guerrillerada, no, cuando empiezan a caer sus cabecillas, empieza a sentirse la necesidad de pactar. Es una necesidad. ¿Es una necesidad de qué? Pues es la necesidad de no sufrir, si se quiere, injusticia, lo que están diciendo. Hay dos posibilidades, o sea, es como si si los interlocutores ya supieran qué es la justicia o la injusticia, pero la emplean. Uno disfruta y a la enésima potencia el poder cometer injusticia. Y lo cometería siempre si uno no sufriera la injusticia. Y es como la historia de los niños. Eso es por eso es bueno también en una familia no tener un solo hijo, sino varios. Porque cuando tienes un solo hijo, ahí es un problema terrible el que se limite. En cambio, así como somos nosotros hermanos, y hermanos más o menos seguidos significa que tú le quitas y durante cierto tiempo, como soy el hermano mayor, yo le quito todo a mi hermano menor. Pero llega un momento en que mi hermano menor me da un puñetazo y yo respondo y él vuelve y me da y eso se vuelve durísimo. Entonces yo me empiezo a quietar. Ese también es un papel muy importante de ir en esta línea al colegio. Cuando uno se enfrenta con nosotros se tiene que aquietar, saber que recibe puñetazo. Entonces, el pacto de las FARC se hace porque empiezan a caer sus dirigentes, no solamente porque empiezan a caer en el combate, por lo que sea, sino que se empieza a generar todo, dígase, un universo de desconfianza frente a los que antes eran camaradas. ¿Por qué? Porque se empieza a ofrecer una cantidad de dinero y la gente es capaz de entregar al otro por dinero. Pues de eso tuvimos ejemplos nefastos. A un comandante guerrillero aquí en Colombia, de las FARC, sí, llegó el mejor amigo, algo por el estilo, el que hacía parte del séquito del cinturón, el primer círculo de seguridad de él, mata a la compañera de él y al capitán, al jefe lo mata y le quita la mano para traerla, él mismo entregarse y decir, mire, aquí está la mano de este comandante, yo lo maté, vengo por mi libertad y por el dinero que se está ofreciendo. Cuando se comienza a ver que uno no solamente comete una transgresión, sino que la padece, necesita limitar las transgresiones, digamos en vez de injusticia, necesita limitar la transgresión. En términos más abstractos, el individuo, y eso sería una de las cosas, uno de los primeros elementos que tuvimos aquí en una charla, sobre todo con las chicas, cuando aparecieron, en la cuestión de céfalo, más que la paz interior, uno necesita una estabilidad social, ¿sí? Se requiere como cierta estabilidad. Nosotros requerimos una estabilidad. Por fuera nosotros en la naturaleza no tenemos esa estabilidad. Dada nuestra manera de ser, entre nosotros no hay alfas, no hay omegas. Cualquiera puede ser el alfa y el omega. En la naturaleza no, la pirámide está clarita.
o por lo menos hasta cierto tiempo en la vida de cada uno de los miembros, pero la pirámide está. Nosotros no tenemos esa pirámide así. Y cuando la formamos hay que estabilizarla con mucho poder, con mucho ordenamiento, porque cualquiera de nosotros puede ser tan poderoso como el faraón. En cualquier momento le puede dar un puñetazo, un sablazo o algo por el estilo. Entonces, estas personas ven que es excelente poder transgredir, pero que es nefasto cuando se es transgredido. Y vuelve entonces nuevamente la cuestión económica. Hacen un cálculo económico. ¿Cuál es el cálculo económico? En que yo puedo ganar muchísimo aprovechándome de los demás, pero puedo perder demasiado cuando soy aprovechado. Entonces, gano muchísimo, una cuestión, digamos así, no sé cómo está allá la pantalla. De aquí, bueno, aquí yo estoy hablando, no me alcanzo a ver, la levanto aquí. De que esta sea la base plata. Entonces, gano esta cantidad. Pero cuando soy transgredido, se me montan encima. Pierdo mucho más. Entonces, ¿cuál es el cálculo económico? El cálculo económico es, quito los extremos. Es como cuando uno hace una desviación estándar. Una desviación estándar que es una línea recta, yo no me recuerdo muy bien. Pues uno traza va trazando la línea recta entre la mitad de los distintos puntos. Y cuando hay puntos muy alejados, uno los va quitando, los quita los extremos, ¿sí? Entonces, yo gano mucho más si soy menos pretencioso. Es decir, no quiero ganarlo todo, pero al mismo tiempo no voy a perderlo todo tampoco. Voy a ganar de a poquitos. Y ese es un punto intermedio. Entonces, yo voy a pactar que ciertas cosas no se van a hacer, no porque no quiera. Eso hay que tenerlo muy presente y es muy importante. Yo no voy a pactar que no deseo a la mujer de mi prójimo porque realmente no lo quiera, sino porque, digamos, yo no quiero que deseen a mi mujer. Entonces, prefiero no desear a la mujer de mi prójimo para no perder la mía, porque entonces perdería demasiado. Prefiero entonces un cálculo medio, donde no se me aprovechen de mí, yo no puedo verme aprovechar de los otros. Y eso va a ser entonces la justicia, entre todas las personas, entre todos los que tienen esa capacidad. Entonces, volviendo a contextualizar, ¿quién pacta la justicia? Entonces, aquí ya no van a ser personas meramente racionales. ¿Quién tiene capacidad para pactar una justicia? El que es capaz de generar dolor y de sufrir dolor. Entonces, lo tenemos en el caso de las FARC. Entonces uno diría, el ejemplo está como muy traído, de pronto no lo creo tanto, pero es lo mismo que hicimos en las marchas. ¿Por qué se bloquean? Porque hay bloqueo. Porque lo que se intenta es generar una estructura de poder para hacer sufrir a otros. Entonces, en la medida que otros sufren, se entra a pactar. Las normas son un pacto. El pacto siempre es económico. La negociación siempre es económico. No el diálogo, sino el diálogo va por otra línea. Pero pacto, negociación son siempre de carácter económico. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Y ahí está jugando la justicia. Entonces, cuando uno piensa, digamos, el tema del aborto aquí no se está pensando en lo humano. En esta línea se está pensando en problemas netamente económicos y hay que concretarlos. Entonces, ¿qué son los entramados económicos que se están jugando? Entonces yo diría, pues, no pensaba, pero diría en principio, ¿no? Pues, ¿qué problema es que se aborta? Y hay muchas mujeres que están padeciendo eso. Entonces yo voy a generar una normatividad padeciéndome de las mujeres. No, pues eso lo puedo poner, lo voy a plantear es porque eso me está generando problemas económicos para enfrentar después todos los problemas de salud que están generando, dígase, los abortos
por fuera de una normatividad, de unos mínimos de asepsia. Y se comienza a jugar así, es decir, las normas están en funciones de problemas netamente económicos de las sociedades y que van cambiando. Es lo que ellos van a señalar en ese sentido. Y en ese sentido, entonces lo que van a decir es, pero ahí no para el problema. El problema es todavía mucho más interesante, señor Sócrates. Las personas que pactan son altamente racionales, en función claramente de ganancias, de fines. Ok. Pactan la norma para su provecho. Listo, perfecto. Pero todavía no ha parado la situación. Aquí mismo aparece un nuevo ser en nuestra especie, por lo menos teórico. No, mejor dicho, lo que estoy diciendo aparece ya en la parte teórica. Puede que ya antes en la vida misma esté, en la nuestra pulula, está por todos lados. ¿Cuál es ese? Esa persona que se va a aprovechar de la sociedad. Sabe que la sociedad genera beneficios, entonces él quiere vivir en la sociedad. Y al vivir en la sociedad tiene que dar la apariencia de respetar la norma, dar la apariencia, pero él se va a mover completamente por debajo. Entonces está ganando, por lo menos en sentido doble. Gana al saber que un pacto económico es una forma de ganar, donde se quitan los extremos, la máxima ganancia y la máxima pérdida, pero se gana. Pero va a volver a ganar al nivel mucho más de todo extremo, y es que yo me voy a aprovechar de toda la riqueza que hay en la sociedad, dando la apariencia de que sí estoy acatando, pero realmente no lo estoy haciendo, que es la famosa tema de la corrupción. Y eso está hace 2300 años. Allí se está mostrando la corrupción, no como una deformación de la capacidad raciocinia, de la capacidad no es de pensamiento, porque el pensamiento es diferente, sino de la capacidad de cálculo. El corrupto es una persona de altísimo cálculo, de un cálculo majestuoso. Lo agarra uno a veces es porque algo se les escapó, no alcanzaron a moverse todo. Es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, en los hermanos Nule de Bogotá. Ellos, si les hubiera funcionado los préstamos que estaban haciendo, porque es que se les cortó los préstamos, nadie se percata de lo que está haciendo. Al final vuelven a entregar todo el dinero muy probablemente público, porque ellos eran de izquierda, muy probablemente lo vuelven a entregar, pero en el intermedio se aprovecharon y sacaron millonadas. Lo que pasa es que esos préstamos, por un problema yo no sé, de liquidez, se les cortó en cierto momento, no lograron pues responder. ¿Alguien iba a hablar porque se me perdió? María Fernanda, ¿tú me ayudas? ¿No era nadie? Ok. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas todavía que están apareciendo? Los problemas es la democracia pacta una norma. Bueno, los que hagan parte de una democracia pactan una norma. Esas normas que pactan, fruto de todos, por voluntad de todos, hace que todos las vayan a cumplir, en el sentido de que todos la entramos a crear, de que todos la pactamos voluntariamente. Entonces esto dicen, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque es que eso lo están haciendo no realmente, es un cálculo económico donde se perdió lo que ellos más querían, que era la ganancia total, la transgresión. Nuestra inclinación es a sacar el máximo provecho y a transgredir en la medida que podamos la postura que se tiene. Segundo, es el primer problema. Lo segundo es,
Teniendo un sistema normativo creado por todos y un aparataje fuerte, ya se tiene una sociedad que empiece a funcionar bien, es decir, todos creamos la norma y existe un sistema policíaco que vigila muy bien. Ya el sistema normativo permite que esa sociedad funcione a la perfección. Y dicen, no, todavía no, porque en esa sociedad va a aparecer las personas que siempre van a encontrar el punto ciego de la cámara o el punto ciego de la norma. Y van a saber dar una apariencia de estar respetándose y moviéndose por debajo. Lo van a hacer nuevamente de esa manera porque el método de la justicia es un método doloroso, que implica mucho esfuerzo para conseguir bienes particulares. Y se lo está encaminando en eso. Entonces, la justicia es un mecanismo doloroso, arduo, si yo quiero tener bienes materiales. Riqueza, productividad. Eso no es el mejor camino. El mejor camino es el contrario, la injusticia. ¿Y por qué es el mejor camino? Porque es que el ser económico necesita de la sociedad para poder incrementar su riqueza. Un ser económico no puede tener absolutamente nada por fuera del entramado de los otros. Es la especialización de las distintas actividades que cada quien realiza, lo que nos genera medios maravillosos. De ejemplo patente, pues nosotros nos estamos comunicando a través de computadoras, a través de la internet, y la computadora y el internet es el producto de una cantidad de especializaciones de la sociedad. A nosotros se nos puede ir la eternidad misma tratando de hacer una computadora, si somos individuales, y si nos dieran la eternidad para hacerla, ¿sí? Este es el fruto de una cantidad de cosas. Entonces el ser económico sabe de la importancia para tener bienes de la sociedad. Entonces la va a aprovechar. Y es lo que se sitúa ahí como problema. Entonces, si economía y justicia están ligadas de la mano, si ese es el elemento central, desde esta forma de mirar el universo, no es posible encontrar una solución a la corrupción, porque es elemento, si se quiere, fundante de lo que está moviendo precisamente todo el entramado jurídico económico. Y allí entonces el esfuerzo que tiene que hacer el señor Sócrates. El señor Sócrates lo que tiene que mostrar es que la justicia no es meramente un andamiaje normativo. Que el andamiaje normativo tendría que responder a algo trascendente. Platón, Sócrates lo va a llamar Calípolis, la ciudad interior. Algo así uno lo puede llevar al mundo nuestro como, independientemente de la nación en la cual yo esté, soy capaz de percatarme que algo es justo y es injusto. No porque la norma lo diga, sino porque lo siento. Muchos de ustedes empezarán a concebir que eso estará entonces vinculado con el tema de la moral, que se empieza a enredar porque en uno de los textos que yo les envié, si no estoy mal, el tema de pensarnos culturalmente, hace que el producto cultural, que podría ser las normas morales, también sean altamente circunstanciales. Platón, Sócrates y muchos más están pensando en un trascendente, en eso que actualmente, entonces, se llama delitos de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad para cualquiera no lo asume como parte del entramado moral, pero tiene que ver con esto, con que hay algo que es interior a todos nosotros, que no puede ser vulnerado y que le da fuerza precisamente al sistema normativo. Si eso no es posible, lo que aquí se está planteando, pues en este autor, eso cambia, ¿no? O sea, hay otras miradas, pero si no es posible un sentido trascendente
de la noción de justicia. La norma es simplemente, la norma jurídica es una norma vinculada al aparataje económico. Y si está vinculada al aparataje económico, entonces las personas que se castigan es simplemente por beneficio de algunos o de la sociedad en su perspectiva económica, pero no es porque sean unos endemoniados, unos malévolos, unos inhumanos en principio. En términos muy concretos, los nule pues no son nada del otro mundo, uno más de nosotros. Pero lo peor de eso es, bueno, uno diría, bueno, los nules son igual a nosotros, está bien. Pero también estaría una persona como Garavito. Garavito, el violador, el problema de él es que le faltó astucia, capacidad para no dejarse pillar. Si ustedes ven entonces la película de La chica del dragón tatuado, que se monta sobre una novela, creo que es de Noruega, si no estoy mal, allá muestran, por ejemplo, como una familia de gran poder económico, y no solamente como un, digamos, algo aparte, sino como algo representativo de la sociedad, y estamos hablando de Noruega, si no estoy mal, eh, es un violador, son violadores, que permanecen mucho tiempo bajo la oscuridad, dando la apariencia de personas extremadamente bondadosas frente a los demás. Estos son seres extremadamente racionales, capaces de calcular, capaces de aprovechar la norma y deseosos además que estén las normas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio una norma que castiga al violador le permite al violador saber que difícilmente él va a ser violado. Digamos, sí, es una gran ventaja en esta línea. Porque si él sufriera lo mismo, entonces entraría entonces, según nuestra lógica, a decir, oh, esto está terrible, a no ser que sea ya un masoquista de la enésima potencia, que ya pues ahí sí queda uno pues sin saber qué hacer, disfruta por lado y lado, tanto por el hecho de transgredir como por ser transgredido, una especie de guasón, que el pobre Batman ya no sabe ni qué hacer en ese tipo de circunstancias tan extremas, ¿sí? Pero esto es lo que ahí se está moviendo. Entonces, los argumentos tanto de Glaucón y Adimanto que se arman para el señor Sócrates es, mire, usted, ¿qué piensa? Usted me está tratando de defender que existe un valor interior de la justicia, que no es de la cuestión de esto que armamos nosotros para defender intereses económicos. Yo no le creo ni cinco. Bueno, no, mentira, Sócrates. No es que yo no le crea ni cinco, sino que mis amigos dicen que eso es difícil porque mira esta situación. Imagina tú que alguien tiene la capacidad de ser invisible. Entonces, si hay una persona invisible, es una persona que va a terminar haciendo todo en su provecho, dentro de un mundo visible, ¿sí? Entonces, porque la invisibilidad tiene sentido en la medida que se necesita ser visible. ¿Qué importancia tiene la invisibilidad donde todos son invisibles? Pues ninguna. Es donde alguien puede ser invisible donde todos tienen que serlo. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que va a buscar? La apropiación. Vuelve a aparecer todo el tema económico, del dominio. Ahí no hay autoridad ni dominio que pueda ser respetado. Él va a encontrar los mecanismos para apropiarse de la autoridad y dominio de los otros. Y luego aprovechar todo el entramado social para su mayor crecimiento económico. Si esto tú piensas, le dicen a Sócrates, que esto lo hace una persona que por sí ama la injusticia, le decimos, no señor. Si hay una persona extremadamente justa y que se le da esta misma capacidad, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer.
No es que sí o no, porque si no lo hace, mira lo que acontece. Entonces, asuma una persona que tiene todo el privilegio para sí y para las personas que lo rodean, sus amigos, y que nunca va a utilizar ese poder, ese privilegio. Pues en muy corto tiempo va a terminar siendo la persona más despreciada del mundo. Y no solamente eso, sino que va a terminar precisamente en prisión, porque todo lo van a considerar que él en esencia es la encarnación misma de la injusticia. Digamos que anteceden 300 años a Jesús en un ejercicio netamente intelectual, es lo que se está planteando. Jesús queda allí crucificado por no poder mantener una apariencia de ser justo. Se necesita también ser justo, tener esa apariencia. Es muy importante en la sociedad tener esa apariencia. Si usted no es capaz de dar una apariencia de ser justo, no vive en sociedad. Y eso ya es un desastre. Es decir, si alguien que está tratando de defender la justicia como algo individual, tiene que además defender la apariencia de la justicia, pues ya se está dando durísimo. Para el injusto resulta natural, porque el injusto es una persona que va a aprovecharse de la sociedad y por lo tanto el tema de la apariencia le viene como anillo al dedo. Pero que le digan a uno, usted tiene que ser justo y además de eso dar la apariencia de justo, y si está tratando de educar a un niño, como es mi querido Máximo, él de inmediato le va a decir, tío, pues si tengo que dar la apariencia de ser justo, pues me quedo simplemente con la apariencia de ser justo y me preocupo de ser justo. Y ya, yo creo que sí, tiene toda la razón. Y Sócrates va a tratar de mostrar que no se tiene. Que cuando se hace eso se termina realmente siendo un desgraciado. Entonces, yo al comienzo dije, Platón podía estar muy orgulloso de encontrarse en nuestra época con la cultura del narcotráfico, porque en la cultura del narcotráfico se podría evidenciar que una persona que no practica la justicia interior, más allá del tema de las justicias normativas, no puede tener una buena vida, independientemente de la cantidad de bienes que consiga. Creo que ellos le darían la razón. Pero con estos interlocutores se le complica, porque estos interlocutores le dirían, el problema no es tanto eso, el problema es que ay, allá los pobres colombianos, mexicanos, tienen unos narcos que no son capaces de dar una correcta apariencia. Los que más intentaron en este sentido fueron un cartel en Colombia, que fue el cartel de Cali. Ellos se movieron más por una línea más baja, no tuvieron esas confrontaciones. Tendríamos que volver a revisar cómo fue todo el proceso con los Orejuela, de por qué se fueron a prisión y están pagando ahora cárcel en los Estados Unidos, pero ellos no tenían un perfil de confrontación, manejaban más en este sentido la apariencia. Entonces, allí se estarían moviendo. Y ese es el reto. Entonces, concretando, como elementos estructurales desde filosofía para su carrera. ¿Qué tenemos como claridad? Pues tenemos como claridad primero una justicia altamente vinculada, la noción de justicia normativa desde los inicios está, pues, o sea, la noción de justicia vinculada con el tema de la riqueza, con el entramado económico. ¿Es posible entender una justicia más allá del entramado económico? En este libro de la República sí, con Platón y Sócrates, y ellos se mueven en eso. ¿Qué significa eso de pensar una justicia más allá del entramado económico? La observación desde Sócrates, desde Platón, desde la República es que la justicia es una virtud cardinal sin la cual no se puede ser humano, primero, y es un valor cardinal sin el cual nosotros no podemos tener una buena vida también material, ¿sí? Que parece que no existen pruebas que lo respalden, pero esa es, o sea, buena vida no es el de un ermitaño, no es un Jesús que le han dado durísimo, no, para el griego, para Sócrates, para Platón,
Lo que acontece con Jesús es un desastre, y lo mismo lo que acontece con el propio Sócrates, es un total desastre, ¿sí? Una buena vida significa poder vivir bien, ¿sí? Es lo que se tiene. Tiene otros elementos también importantes, ¿sí? Pero vivir bien es clarito. Ellos no están pensando en una vida del más allá. Se tiene que vivir acá, y por eso esa pelea con el valor de la justicia. ¿Qué tenemos también como elementos estructurantes? Entonces, dos posturas en relación al origen normativo de la justicia. El de Trasímaco, que es una parte de la sociedad en función de sus beneficios. Entonces, la norma de la justicia no se crea para la sociedad, sino para el beneficio de la clase dirigente, de los que tienen eso. Puede que no sea la clase dirigente, puede ser un grupo oculto, la gran conspiración, que están allí. La otra es un sistema normativo que crean todos en función del beneficio de sí mismos. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Entonces, de lo que leemos, no hay ninguna diferencia, porque en ambos, quien practica la justicia no lo está practicando porque lo considere como un elemento valioso en sí mismo, sino que se lo valida por sus resultados, lo cual implica que dada cualquier oportunidad se lo va a transgredir. Es lo que se tiene en esa parte. En las dos, tanto en Trasímaco como en Glaucón y Adimanto. Así la creen una parte o la crean todos, el sistema de las normas, es inherente a todos el transgredirla. ¿Por qué? Porque ellos saben que la norma es un limitante de lo que realmente ellos quisieran hacer para lograr el mayor beneficio. ¿Y qué es lo que quisieran hacer? Poder transgredir a sus anchas, que es la idea básica del poderoso en Trasímaco, y es la idea que va a meterse con el hombre invisible en Glaucón y Adimanto, y también la idea que hace que todos entren a pactar las normas. Entonces, ¿por qué todos entran a pactar las normas? No por crear una mejor sociedad, no por hacernos mejores, sino para escapar de una situación en la cual se nos pueden aprovechar. El ejemplo entonces de nuestra vida nacional es las FARC y el Estado no pactan las normas por buenas personas, no las están pactando en función de las víctimas, no, las están pactando porque es un proceso de negociación en las cuales las partes ganan, y ganan porque se dieron cuenta que por fuera estaban perdiendo mucho. En especial entonces las FARC. Las FARC entran a pactar después de mucho tiempo porque empezaron a perder demasiado, es decir, sus cabecillas. Si hubieran seguido cayendo la guerrillera, no, todavía estaríamos con las FARC, EP por ahí. Pero en la medida en que comienzan las traiciones y a caer todo el secretariado, entonces eso cambia, ¿sí? Porque no se puede mantener una estabilidad. Uno, entonces, diríamos, asumo que en la frontera la guerrillerada está cambiando, porque ahí tienen que darse bala y demás. Pero si aquí arriba, en el secretariado, también están cambiando con mucha frecuencia, significa que esto se volvió un universo totalmente inestable. Nosotros requerimos estabilidad. Por eso la vida delincuencial en principio no es factible a largo plazo. También lo presenta Sócrates. Se requiere un mínimo de justicia, porque si hay una inestabilidad total, nadie lo aguanta. Nadie puede permanecer todo el tiempo tratando de mirar si mi mamá, si mi papá, si mi perrito, bueno, los perritos no, pero por ejemplo ellos me van a matar, no. Uno tiene que tener un universo estable, donde sabe que allí no está corriendo al menos peligro su existencia. Bueno, digamos que pues esto sería como los elementos estructurantes de esta postura, y lo que vamos de aquí, o sea, la próxima semana que viene, la próxima semana, ustedes no tienen el texto, yo no sé cómo hacérselo llegar, que es la lectura de un filósofo canadiense sobre el anillo de Giges, sobre el anillo
el mito del ser invisible, donde va a aparecer entonces de manera ya directa, digamos, por un filósofo de alto nivel, David Coutier, señalando nuevamente todo este entramado económico. Y lo interesante de allí es mirar la moral y como un pacto también entre seres económicos. Eh, en eso, tratar también de mirar qué significa una moral por fuera del sistema normativo. ¿Qué significa hablar de una moral de la justicia frente a una justicia que es normativa? Creo que allí pues tiene ciertas ideas el señor David Gautier que nos permiten manejarlo dentro de esto que hemos señalado o que yo les he señalado, pilas, porque no podemos en la actualidad, así muy fácil, desprender todo el andamiaje jurídico de, eh, del andamiaje económico. Sí, papi, puntualmente, que aunque estemos hablando de víctimas por todos lados, realmente eso es un esfuerzo que hace el padre de Ruth, él solito, lamentablemente. O sea, y el esfuerzo que hace el sistema normativo en los delitos de lesa humanidad, pues esperemos que eso siga ganando camino para que el padre de Ruth y todos los que creemos que es muy importante el tema de las víctimas y reenfocar gran parte del entramado de la justicia en función de las víctimas vuelva a aparecer. ¿Sí? Pues para mí ese sector es extremadamente importante, pero lo concreto, lo que yo veo y lo que ven estas personas desde hace tanto tiempo y que se va a mostrar nuevamente con David Coutier, es que norma y entramado económico están así, de la mano. Volverá a aparecer con otro pensador como Thomas Hobbes. ¿Sí? Y eso es importante, muy importante a tenerlo presente, porque entonces uno no puede estar idealizando tipos de sociedades. No puede también estar como situándose frente a grandes enemigos, porque uno mismo se está moviendo en ese ámbito. Y mi parte muy puntual en relación a eso es lo que hicimos en nuestra protesta social. La protesta social es un proceso de negociación, donde una parte de la sociedad trata de adquirir fuerza, hacer doler para generar normas. Es decir, se mueven en esa línea. La norma es un producto del dolor y surge cuando te hago doler mucho, para que tú sientas que te pegamos, para que mermes un poquito y ganes, pero no tanto, o sea, que intentemos ganar todo. Y ganar todo aquí es ganar en ese universo de riqueza y productividad. No es el ganar en una perspectiva de crecimiento humano. No creo que se esté dando allí. No creo que lo estén enunciando ninguno de los interlocutores de Sócrates que plantea, que nos pone aquí el señor Platón. Bien, pues esto es más o menos en esta línea de lo que teníamos de la parte segunda del libro primero y esta primera presentación del anillo de Giges por parte de Platón en el libro 2 de la República. Aquí creo que este texto, ustedes creo que lo van a tener que leer obligatoriamente en alguno de los cursos por allí. Alguna vez cuando yo era profesor en Derecho me percaté de eso. El gran problema es que se lo ponen a leer entre otros tantos, lo cual significa que nunca lo van a leer en ese semestre, sino que van a leer resúmenes o yo no sé cómo harán. Pero es muy bueno que lo tengan en su biblioteca. Si no van a tener a todo Platón, por lo menos sí la República de Platón. Ese vínculo muy interesante que manejaba Aldemar entre el individuo y la sociedad, es decir, cada sociedad es producto de sus individuos, uno refleja al otro y el otro refleja, la sociedad refleja al individuo como el individuo refleja a la sociedad.
las dinámicas y crisis de uno y del otro están representando las dinámicas y crisis del uno y del otro, ¿sí? Eso por un lado. Y esta situación sobre la justicia, si la justicia es estrictamente jurídica, normativa, creación para problemas puntuales económicos, o si la justicia tiene que ver con un crecimiento de nosotros. Esa idea creo que solamente creo que quedará de Platón, cada vez eso está como más perdido, pero él sí la tenía como una virtud cardinal del humano y una característica fundamental de tener una buena existencia en este mundo, ¿sí? Ok, pues eso es todo. Sí, faltando 5 para las 10, nunca pensé que hoy fuera a dictar clase. Como estudiante de universidad pública, lo único que llegué y le dije a mi mami, está, mi cabeza me estalla, pero hay que hacerle porque el universo puede ser peor y no tenemos ya pues ningún tipo de ahorro y esto ya se está acabando nuestro semestre. Entonces, pues un abrazo a Aldemar, Julio César, María Fernanda, Evelyn, que tengan una Profe, buena una noche. pregunta chiquitica. María Fernanda. ¿Usted sí cree que nuestra sociedad está cambiando respecto a lo que nos envió, que yo lo leí del tiempo? Ah, qué bien que hayas... No, o sea, hay... Yo quisiera creer que sí, yo quisiera creer que hay una esperanza y que hay personas que Bueno, estamos cambiando la manera de pensar y estamos centrándonos en ese objetivo de hacer las cosas bien, pero correctamente. ese es el problema, María Fernanda. Es decir, primero la idea... O sea, el problema es creer que sí hay esperanza. No, ese no es el problema. O sea, uno puede estar cambiando, sí. O sea, las sociedades cambian, pero el cambio per se no significa mejoramiento, para nada. O sea, lo No, que yo nos me falta... refiero, mi pregunta es esa, profe, enfáticamente. ¿Su merced cree que no se está cambiando positivamente? No, yo hago parte de una formación en estos ¿Es momentos precisos. escéptico? ¿Es escéptico ante eso? En estos momentos muy precisos, yo estoy muy, pero muy tocado, formado por un filósofo, una mujer que se llama Hannah Arendt. Y Hannah Arendt tiene una mirada de la modernidad, no solamente de nosotros, sino de la modernidad a partir de 1600, que es una mirada que nos muestra en un gran desastre, en la medida que hemos perdido dos cosas. En el mundo antiguo, en el mundo antes de la modernidad, existía una preocupación por la inmortalidad, por dejar huella, por ser grandiosos, ¿sí? Digamos, llegar a una clase, prepararla para dejar referente, no meramente transmitir. Habría que preparar lo grandioso. Eso se ha perdido por un tema de la productividad. En nuestro mundo lo que interesa es la productividad, no lo grandioso. Términos muy concretos. Me interesa una tesis, no me interesa sobre qué se arma la tesis, ¿sí? No, yo necesito la tesis, necesito los títulos. Yo necesito que usted muestre una productividad académica, no necesito que me muestre lo grandioso de lo que está haciendo. Entonces, hemos perdido lo grandioso. La productividad, tal como lo muestra el señor Marx, es muy importante porque la productividad se mueve alrededor del tema de la vida, ¿sí? Es muy importante la productividad para poder vivir. El hecho central es el tema de la vida. Entonces, si uno mira los derechos humanos, son esencialmente derechos sobre la vida, ¿sí? Si uno lo quiere mover en esa parte. Pero el problema nuestro es que nosotros no solamente tenemos una productividad, no solamente tenemos excedentes, sino que el gran problema de la modernidad es que tiene una sobreproductividad, como lo deseaba Marx, es decir, tenemos sobreexcedentes. El problema de los sobreexcedentes es que corta el vínculo con la vida. Significa que en la modernidad perdimos dos líneas fundamentales: la búsqueda de lo grandioso, la búsqueda de la inmortalidad de un lado, y dada esos sobreexcedentes, hemos cortado con el vínculo de la vida. ¿Qué significa que cortamos con el vínculo de la vida? Pues eso que nos golpea, que cómo así que unos cuantos tienen tantos millones y otros
Unos cuantos tienen tantos millones y otros millones tienen un verdadero mundo de hambre y miseria. ¿Cómo es esa desproporción? ¿Es que los otros no se pueden poner en lugar de los otros? No, no se pueden. No se pueden porque ellos no tienen claro el mundo de la necesidad. Cuando yo tengo el mundo de la necesidad, eh, y yo, por ejemplo, sé que hoy comí y es muy importante porque puedo aguantar hambre y lo tengo eso muy presente, cuando veo que los otros tienen hambre, yo soy capaz de ceder, de dar, porque me pongo en el lugar de los otros. Está ese elemento muy, muy anclado. Pero cuando no estoy allí, no aparece, es decir, no tengo esa sensibilidad y eso no llega ni por valores ni nada. La sociedad puede llegar a obligar a alguien a repartir sus sobreexcedentes, pero es el andamiaje obligando. Entonces, puedo yo llegar a una sociedad, se instaura una forma de poder que obligue a repartir excedentes. Sí, claro que lo puede hacer. Tiene un problema. El problema es que fácilmente puede desahuciar a la sociedad misma por intentar ese buen ideal. Ese es un problema extremadamente fuerte de la modernidad, anclado en unas situaciones dramáticas que es, por ejemplo, la pérdida de pensamiento. Tenemos una altísima capacidad de raciocinio y poquísima capacidad de pensar. Entonces, que me hablen, como dice el artículo de estar cambiando, sí, podemos estar cambiando, pero eso no significa ningún tipo de mejoramiento. ¿Por qué? Porque el cambio en el cual nos estamos moviendo cuando se rompe el criterio de necesidad es que cada quien hace lo que quiere hacer. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque puedo. Son las únicas respuestas. No hay otro vínculo. Entonces, allí, pues para mí es una O ruptura sea, los significativa. dos extremos nunca podrán estar en sintonía, más exactamente es eso. Porque Pues, pues al ellos no conocer el lado de acá, pues obviamente no, o sea, no hay una empatía, no hay un... sí, nosotros los modernos hemos cortado, hemos perdido una preocupación por lo grandioso. Nosotros no nos preparamos para lo grandioso. Nosotros no nos preparamos es para producir. Pero cuando estamos en la productividad, dada muchas características del mundo nuestro, fácilmente pasamos a una sobreabundancia que rompe el criterio de necesidad. Es decir, nos dislocamos del problema de la vida. Y por eso los problemas de inequidad económica, por eso los problemas del planeta. Y eso no se puede solucionar fácilmente porque responde a un ideal que se tenía para enfrentar la vida misma. Entonces, el ideal de Marx es para que todos tengan comida, que exista una gran producción, abundancia, una sobreproducción. Estaba enfocado en esos buenos ideales. La situación es que hay una singularidad y es que nosotros producimos unos sobreexcedentes que generan una ruptura con la necesidad. El modelo más simple de estos sobreexcedentes es, por ejemplo, los niños de papi y mami. Los niños de papi y mami tienen todo y al tenerlo todo no tienen ningún criterio de necesidad. Entonces se vuelven lo que uno podría llamar extremadamente caprichosos, que en términos más finos es yo hago lo que a mí se me da la gana simplemente porque puedo hacerlo. Entonces, en ese universo, ¿ese niño es capaz de llorar por un niño en la calle? No, porque él no tiene ese criterio frente a la vida. Eso se perdió. No está allí. Entonces, no existe posibilidad alguna de sentir al otro, de ponerme en los zapatos del otro. Entonces, es un problema que no tiene que ver, que es mucho más difícil, eh, porque implica una revaloración, primero, digamos, de cómo encontrar nuevamente el universo de la necesidad. Encontrar el universo de la necesidad, por ejemplo, en nuestro mundo jurídico, significa en dónde encontramos los límites, porque necesidad significa, ¿eso es necesario? Ejemplo puntual. Eh, Tuscareo hoy me dice el doctor que tiene su médula, ya no produce glóbulos rojos o muy poquitos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero podemos hacerle otro trasplante, pero podemos hacer esto y esto. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Para qué?
si él ya no puede. Entonces yo ya le estoy poniendo un límite, pero él me está dando una opción que muy probablemente una persona que tuviera dinero dice, hágalo, póngase. ¿Y por qué lo va a hacer usted? Porque puedo, pero no es capaz de limitar. Entonces yo le pongo un límite, pues no meramente porque eso es extremadamente costoso, sino sobre todo porque ya el horizonte está claro, su médula no produce más. Entonces, no hay necesidad ya de eso. Ahí cambiamos. Esas nociones de qué es lo que yo necesito y hasta ahí llegué, se pierden. Se pierden por esa sobreproductividad que se ve no solamente en la sobreproductividad de las empresas, sino en los dineros abrumadores. Entonces, ¿por qué una persona que gana 80 millones sigue ganando más? Porque es que ha roto el criterio de necesidad. No tienen criterio de necesidad y por eso se dan esas avalanchas. Eso es un problema nuestro a gran escala. Entonces, ¿uno lo puede llevar simplemente a los que tienen 80 millones? No, no. Ahora se estaba planteando un problema, digamos, el tema de un salario mínimo. Pero entonces, ¿cuál es el salario mínimo? No, que se necesita ya no los 800, sino 1.200.000, 1.700.000, 2 millones. ¿Cuál? ¿Quién es el que va a plantear el criterio de necesidad? Eso se requiere una formación netamente individual, enfrentada directamente al tema de la vida, porque uno puede pasar simplemente al tema de riqueza, productividad, y ahí se le formó esa bola de nieve en la cual estamos. ¿Sí? Entonces, la modernidad en términos generales tiene un problema gravísimo. Discutíamos con los estudiantes de economía un artículo de Lafourine, el hijo de Fedegan. Él está hablando nuevamente del tema de la desigualdad. Está defendiendo que el problema en Colombia no es el de la desigualdad, que es el problema es de los pobres, que hay que acabar, bueno, no lo pongamos así, que eso es una frase de Ortiz. O sea, hay que hacer que menos personas tengan menos cantidad de elementos necesarios para vivir. Eso hay que luchar por eso. Pero que las desigualdades se dan en todos casos. Sigan moviéndose en ese terreno de los pobres y de los ricos. Hannah Arendt, y ahí estoy yo, creo que es extremadamente lúcida. El problema no es ni los pobres ni los ricos, sí es. Hay que minimizar y quitarlo si es posible que existan personas muriéndose de hambre. Qué chévere. Pero ese no es el problema es la sobreproductividad. ¿Por qué? Porque es que en términos generales a las personas se les está cortando los criterios de necesidad. Y cuando se corta el criterio de necesidad, se pierde la vitalidad. Entonces se hace cualquier cosa simplemente porque se puede. Estos artículos que se los llevé, que se los muestro, creo que se mueven, por ejemplo, desde Hannah Arendt, diría, en la misma ingenuidad. Se está perdiendo ese entramado de base extremadamente fuerte. Y es tan difícil, o sea, si tú lo planteas en términos de ser positivo o negativo, Hannah Arendt es extremadamente negativa. Hannah Arendt dice, para ella la pérdida de dos cosas, la pérdida del poder pensar, es decir, que yo puedo hacer algo, pero que no tengo la capacidad para determinar si eso que puedo hacer lo quiero hacer. Esa pérdida que tenemos y que la evidenciamos todos cuando simplemente hacemos porque tenemos el poder económico, es una pérdida de humanidad, no en el sentido de ser buenas personas, sino que allí sacamos al cajón de la basura la capacidad de pensamiento. Y eso se liga con estos elementos. Entonces, quien pierde lo grandioso, también pierde esa posibilidad de entregar humanidad. Lo mismo que quien pierde la necesidad, el vínculo a la necesidad, porque pierde el vínculo con la vida misma. Lo que le dice a uno, mire, hasta aquí hay cierto limitante, de allí no paso. Y eso se rompe. Y ella considera que es muy probable que la pérdida de lo humano en el mundo moderno sea prácticamente irreversible. Y ese es un problema mayúsculo, inconmensurable comparado con ese gran problema que tenemos del calentamiento y el desastre
planetario en relación a la parte biológica, natural, ¿sí? Por eso estas cuestiones. En el curso, a la Fourier, en nuestros comentarios le decíamos, señora, aquí usted tiene que hacer una mayor, detenerse un poquito más y darse cuenta que sí hay un problema en la riqueza. O sea, la riqueza, la productividad tiene un problema. Sí, la riqueza no para, el capital no para, sigue creciendo, pero ese es un problema porque rompe el criterio de necesidad. Entonces, lo que yo te estaba diciendo al comienzo, nosotros formamos un entramado muy raro, que es un capital aquí girando, eso no lo tienen los otros seres vivos. Ese capital se tiene que transformar a través de operadores que son, por ejemplo, las fábricas, las empresas que hacen es transforman el capital en leche, en papa, en yuca, es lo que están haciendo. Entonces yo creo una empresa, se hace una empresa es para transformar el capital en carne, en leche, para poder vivir. Yo no puedo ir a matar una vaca ni a cogerla, me meto en líos, eso es a través del capital. Yo no puedo llegar al almacén y arrancarlo. Entonces se tiene esto. Pero ¿qué sucede? Si ya la empresa ya no está produciendo lo necesario para vivir, entonces tiene una capacidad de producir primero excedentes, que es muy bueno, sí es muy bueno, porque le permite a la empresa mantenerse cuando las circunstancias cambian. Está pensando en los criterios de vivir cuando las circunstancias le sean desfavorables. Lo mismo sucede con el salario. El primer salario es mantener mi necesidad. Lo segundo es que quiero tener bienes para poder vivir bien. Pero luego pasa a un tercer nivel que sí ya es la locura, que es lo propio de la modernidad, que es la empresa teniendo ya no excedentes, sino sobre excedentes. Y lo mismo sucede con los salarios de acá. Ya no se tiene lo necesario ni el excedente, sino sobre excedentes. ¿Qué son esos sobre excedentes? Pues esas famosas cuentas bancarias, en algunos casos de un 1 seguido de tantos ceros que ya no lo podemos nombrar. Y a esas personas lo llaman ricas. ¿Por qué rica? Porque tiene un 1 seguido de muchísimos ceros. Y uno dice, ¿y eso para qué diablos? Porque es que es un 1 seguido de ceros, eso no es ni pan ni yuca ni nada. Y cuando ellos se percatan de lo absurdo que es eso, entonces deciden seguir implementando y diversificando empresas. Una cuestión. Entonces se dan cuenta que no pueden ponerse uno o dos zapatos, pero siguen dan una parte y siguen con esos números allá. Lo que dan aquí son netamente sobrantes y el mundo entero se va formando es tratando de incrementar, por ejemplo, esas formas de meter ceros a un 1 o en el entramado de las empresas haciendo que papeles produzcan más papeles, que son por ejemplo la forma de acciones. O en la vida común y corriente, entonces encontramos a personas no tan multimillonarias, pero que tienen esa misma disposición. Por ejemplo, estilo James, que fue lo que escuché, que andaba perdido por allá arrendando un barco en el Mediterráneo, y yo no sé qué diablos. Uno se imagina un super barco o algo así, con un par de personas comiendo cualquier cosa y lo otro tirándolo al mar. Esos son los problemas de esa ruptura con la necesidad. Toda una cantidad de actos que lo impactan a uno. Entonces uno escucha en los medios masivos, no, es que ese tipo tiene como 40 Audis. Y uno así, ¿qué hace con todo eso? ¿Y eso para qué diablos? Ese es el problema de esa ruptura con los excedentes. Por eso es que no, el cambio nuestro es un cambio muy complicado, porque nosotros nos hemos vuelto netamente partes de una especie de matriz económica, el entramado jurídico y todo. Somos extremadamente racionales, capacidades de cálculos, vigilancias y demás cosas. Pero se nos perdió el tema de la vida y se nos perdió el tema de la inmortalidad. La vida se nos esfumó al planeta entero y desde hace mucho tiempo se nos esfumó la inmortalidad. Ahora solamente nos interesa productividad. Muy bien. Sí, creo que son las situaciones y por eso, pues, eh, todas las reivindicaciones, yo digo, pues, no están tocando nada importante. Porque reivindicar un salario mínimo, o sea, eso es imposible. ¿Cuál va a ser el salario mínimo con que alguien se va a sentir que eso es una necesidad satisfecha? Y ahí parar.
No creo. ¿O cuándo va a considerar que su salario ya produce lo suficiente sobre excedentes? ¿No? La misma dinámica que tienen los multimillonarios lo tenemos cualquiera de nosotros. Por eso no veo grandes posibilidades. O sea, la única posibilidad es nuevamente lo que me encontré con ustedes en este curso, altamente sorprendente. Personas preocupadas por estudiar y pensar. Eso sí sería el cambio, porque eso es ejercicio de pensamiento. La persona que está preocupada por tener ¿esto qué es? Un libro, pero el libro que es algo que se abre y al abrirse uno encuentra una cantidad de grafías que nos va a transmitir mediante un cierto ejercicio de nuestras neuronas todo un pasado que nos da y nos concreta Platón. Él está entregando aquí humanidad. Entonces, la formación nuestra va entregando humanidad y uno se va cargando de un pasado que quiere. Ese pasado que quiere le permite a uno tener futuros que desea. Cuando se tiene esto, ahí aparece el pensamiento. El pensamiento no surge sin un pasado que se atesora y un pasado que se desea. El pensamiento no es capacidad de raciocinio. Esto que ustedes hicieron en las primeras clases y que yo quedé abismado por el cual me puse a hacer un control así, es que hagámosle para que sea digno y no se sientan tan defraudados con mi clase. Eso es extremadamente raro en el mundo nuestro. Eso es capacidad de pensamiento. Y eso es lo que se está difuminando. Lo que ustedes hacen cuando hablan y preparan sus distintas materias es preparar y construir el espacio público. El espacio público era el lugar donde se daba lo humano. En el mundo nuestro el espacio público es simplemente bienes comunes frente a bienes privados. ¿Y por qué solamente se hace esa dicotomía? Porque todo es productividad. No se está dando lo grandioso. Ustedes al preparar una clase, preparan lo grandioso, preparan lo humano. Se nutren de un pasado. Eso es pensamiento. Eso sí es posibilidad de una total transformación. La primera gran transformación es que se encuentra lo humano en eso. ¿Sí? Ese es como el camino. Pero eso es rarísimo. La parte institucional aquí y en Cafarnaúm se convirtió en fábrica de títulos. Y no importa cómo se llega al título, ni nada de eso. Y ese, digamos, pues es la crisis que tiene Hannah Arendt. Y eso es lo que me ha movido desde hace mucho tiempo, el pensamiento de ella. Por eso es que considero que no es una cuestión de esperanza o no. Me parece que el problema nuestro es un problema extremadamente difícil. No es un ataque a la estructuración económica. Por ahí lo leí una vez en portafolio, es cómo pensar los sobreexcedentes. ¿Qué Pero hacemos ya con vi los... mucho de eso, del pensamiento, de la manera, o sea, de que las personas cambian, están cambiando su manera de pensar. Entonces, Sí, pues, ok, o sea, bueno, necesitamos otra ilustración. pues no creo que se necesite ilustración. Esto Una es, ilustración moderna, profe. no, o sea, lo que se necesita es el apasionamiento por los libros, por el pasado. Es que el pasado lo entregan esencialmente los libros, el pasado que uno atesora. Y eso se pierde porque el mundo nuestro ya no es de cultura, sino de información. ¿Y por qué el mundo nuestro es de información? Porque la información es lo que se necesita para producir. Lo pasado se necesita no para producir, sino para generar lo grandioso. Es que son dos elementos distintos. El mundo nuestro era un mundo en función de la vida, el mundo antiguo era un mundo en función de lo grandioso. Tú vas y encuentras los discursos, por ejemplo, de Pericles, son en esa línea. Vas y encuentras el protagonismo de Leonidas en Termópilas y es en función de la inmortalidad. Eso era el mundo antiguo. El nuestro es el mundo de la vida. Está también bien, ok, pero el mundo de la vida nuestra se perdió por el tema de la sobreabundancia.
Entonces, ¿qué se hace con eso? Cómo se mete en la economía? ¿Cómo se hace para que vuelva a aparecer el criterio de necesidad? Un autor que trabaja mucho esto, un escritor, la pérdida del sentido, es Joseph Conrad. Joseph Conrad, él está metido en toda la ampliación de los grandes capitales de la transición de 1800 a 1900. Ahí hay un tema muy interesante porque se va a vincular rápidamente con la Gran Depresión y todo eso que va a suceder, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero antes toda la expansión neocolonial que se hace en el África y en la India. Todo eso, ¿por qué se hace? Porque hay tanto capital que no se sabe qué hacer con eso. Eh, la construcción del Canal del Panamá. La construcción del Canal de Panamá no fue meramente un cálculo económico de facilitar el intercambio a través del Océano Atlántico y el Pacífico. No, es que había tanto capital que no se sabía qué hacer. Entonces, pues pongámonos en esa tarea, es que unir dos mares. Es que hay tanto, entonces, lo mismo tenía el narcotráfico. ¿Y qué hacemos ya con todo esto? Pues pongamos que nos quiten la pena y nos pagamos la deuda de América Latina, si quieren. Se pierden las proporciones. Entonces, dinero botándose, no hay nada, y el acto mismo se pierde. Entonces, hay parte de nuestra sociedad que lo ha tenido, pero la sociedad misma se mueve. Tú no necesitas llegar a grandes salarios para que te encuentres con las personas comunes y corrientes señalando que usted, por favor, no se meta en mi vida porque yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. ¿Y por qué hago con mi vida lo que a mí se me da la gana? Porque tengo autonomía económica o un poquito, y listo, se acabó. ¿Ok? Yo hago lo que a mí se me da la gana. Está bien, eso es el tema de la sobreabundancia. Se pierde completamente el sentido, la necesidad, la presencia de los demás. ¿Sí? Eso es Vale, como... profe, gracias, sí. Mire, ya no fuimos otra vez, menos mal que ya se fueron todos. Listo, Profe, María Andrea. muchísimas gracias. A ustedes, muy gentil Sí, y aquí profe, para... muchas gracias. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, profe. Buenas Muy noches. interesante. Hasta Y luego, profe. Adiós, que estén muy bien. buscaré a Ana Aren. Hasta luego, profe, muchas gracias. Les recomiendo, si quieren les envío uno de PDF de ANAR. No es lo mismo, pero ahí lo tienen, la condición humana que hemos estado trabajando. Ahí se las envío. Listo, ustedes. Listo, profe, profe, gracias. listo. Esperamos el Sí. documento entonces, profe. Listo, Bien, por Vale, supuesto. profe. Muchas gracias y excelente semana. Muchas gracias, profe. Buenas noches para todos. No, Rubén, que estén muy bien. Gracias, profe. No, que a ti tan querida, ahí a mi querida Evelyn también. Ahí aguantando ya casi hasta las 11, nadie nos va a creer esto. Buenas noches.